consciente, a nivel perceptivo, intuitivo, sensitivo, nosológico. Es uno. No sé si se lo crean ustedes, pero es la cuarta o la quinta vez que empiezo ya estas conversaciones para grabarlas en vídeo. Las anteriores veces me he ido equivocando por una razón o por otra, y ya de alguna forma ya estoy cansado y estoy harto. Las razones que me mueven a hacer este tipo de soberbia o de vanidad es fundamentalmente el temor, consciente e inconsciente, de que dentro de unos años, 10, 20 o 30, no pudiese trabajar o no pudiese trabajar lo suficiente por la cuestión de la vista a máquina, ordenador o a mano. Entonces, siempre ha estado ese temor y de alguna forma lo quiero ahora solventar, ir yéndome, acostumbrándome a ir grabando en vídeo, porque también lo intentan hacer de alguna forma, a ver si un día pudiera pasarse, redactarse novelas, cuentos y los demás géneros literarios o artísticos, incluso filosóficos, directamente en vídeo. Desde luego hay una serie de dificultades, entre ellas mi capacidad para el diálogo y para las frases, etc. Habiendo explicado mínimamente ya por séptima vez o sexta la razón que me mueve a empezar esta conversaciones, en definitiva, un título de un libro, un nuevo título, ya sería cercano a los 30 títulos de libros que tengo empezados, esperando que un día a lo mejor esto se pasase directamente a papel y por tanto a libro, un supuesto libro, y esperando que esto conste como en todas mis obras en varios tomos a lo largo de los años, pues sí desearía empezar a analizar una serie de temas que es el objetivo de este título, conversaciones en vídeo. Los temas pues serían todos los temas que a mí me preocupan a nivel artístico, filosófico, etc. Digamos que últimamente el tema que más me preocupa podríamos denominar que es el tema del problema artístico. Debo reconocer, aunque me pese, que el arte ha sido un fracaso a todos los niveles, excepto en el nivel de investigación. Al menos eso es lo que yo pienso. Después de 10 años de intentar lanzar y de promocionar los manifiestos, he visto que a nadie le interesa, después de escribir cientos y cientos de cartas y decenas de obras a galerías y otro tipo de personas. Por tanto, aunque no he ido ni este año ni el año pasado al Arco, me he visto un poco obligado a terminar o a ampliar la redacción de los manifiestos en estos últimos días. Y la última redacción consta los manifiestos artísticos de 145 páginas, que entre otras cosas no sé si proseguir, que no sé si publicar de alguna forma en las revistas que yo edito, o revistas de facsimile, o sea, a fotocopias, la cual solo hay 10 ejemplares, o sea que no intento engañar a nadie. Por tanto, la cuestión
del arte es que yo pienso que el arte es un método de conocimiento profundo de la realidad del ser humano, no solo del yo, sino del yo, del tú y del nosotros, y de la realidad histórica tanto pasada como presente como futura. La realidad tanto a nivel consciente o inconsciente, a nivel perceptivo, intuitivo, sensitivo, noseológico, filosófico, metafísico, religioso e incluso parapsicológico. Yo siempre he dicho, o yo siempre he creído que hay 4 o 5 niveles, o 5 grandes saberes, o 4 o 5 grandes saberes. Uno sería el arte y la literatura, el otro sería la filosofía, el otro sería la ciencia, tanto humanas como científicas, y el otro sería la teología y la religión, o la teología y las religiones. Por tanto, todo el arte que yo intento hacer se centra en este gran enfoque. Por tanto, el arte para mí no es un juego, ni es un capricho, ni es un entretenimiento, ni un ocio, ni un oficio, que lo es, todas esas cosas, pero es un método de búsqueda de la realidad. Llamo realidad a todo, no solo realidad en una parte. Yo considero, estoy hablando yo considero que hasta ahora el arte lo hemos hecho de alguna forma un fantoche de lo que puede ser. Lo digo con pena y no quiero decirlo que con eso nadie se ofenda. El arte actualmente tiene un nivel, digamos, de mercado tan profundo, en el cual no hay otro método. Está insertado en el sistema económico de mercado, y este sistema tiene una serie de connotaciones positivas y negativas. No voy a citar ni las positivas ni las negativas, pero sí citar que el que no esté dentro del circuito no existe ni como artista ni las obras existen. Yo creo que ese es el problema, porque de alguna forma se puede destruir o no promocionar cosas que puedan ser a la larga de valor. Aquí desde luego había que plantear si dentro de este sistema se podrían buscar otros métodos, no solo los que hay, los clásicos, de este sistema de promoción y de selección de artistas, pero eso sería una cuestión para tratar. Yo considero que los manifiestos artísticos que yo planteo en cientos de redacciones, a cientos de personas, de todos los niveles y estamentos de este mundo, creo que cambian el arte, sinceramente, en un antes y un después. Debo decirlo así, aunque no haya conseguido ningún resultado. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque yo sigo pensando que es bueno, que es innovador, que hay un antes y un después a todos esos manifiestos y que el arte de mañana será diferente al de hoy y al de ayer precisamente en esos manifiestos o en otros que inventen otros señores, porque creo que si se lee manifiesto a manifiesto, o sea, manifiesto a manifiesto artístico, se crean nuevas ideas y nuevas visiones del arte. No puedo desarrollar aquí en unas líneas todos los elementos que integro nuevos, todos los convencionalismos que amplío y todas las tendencias que yo creo que nacen. Pero sí puedo decir que si se juntan 4 o 5 manifiestos artísticos, en definitiva 4 o 5 ideas, nacería un nuevo tipo de arte, tanto en dibujo, en pintura, en grabado, en escultura, que sería completamente diferente al que se hace actualmente, al menos tanto en la función, en las finalidades y en lo que se ve a primera vista. Yo también debo admitir que será difícil que algunas de las ideas sean admitidas, y también debo decir, como se me viene sugiriendo, que otros señores con posiciones más
más positivas que la mía en la situación del mercado, pues de alguna forma o lleguen a esos manifiestos por su capacidad o de alguna forma relean, retoquen, rediseñen, nombren de otra forma, cambien o tomen ideas de los manifiestos artísticos. Yo considero que esos manifiestos artísticos hay posibilidad de desarrollo de obra para muchísimos años y para muchas decenas de artistas. Por tanto, eso entraría dentro de lo posible y que yo ya tengo de alguna forma admitido desde hace muchos años. Pero deben ustedes considerar que a cada uno se le debe dar su mérito, y más en la situación en la cual yo estoy, que no se me admite nada. Porque no digamos que sea frustrante, sino de alguna forma es una tragedia que una persona realice miles de dibujos y pinturas en papel y solo haya vendido y cobrado una obra. Por tanto, creo que el replanteamiento del arte debe situarse de otra forma. Hoy, a 26 de febrero de 1992, Ciudad Real. Vuelvo hoy con estas reflexiones. He cortado la imagen de mi cara para de alguna forma mostrar que la persona no es tan importante, sino lo que intento decir en el contenido. Hoy en esta jornada quisiera reflexionar un poco sobre la novela. Para mí la novela es un método de conocimiento y de reflexión sobre el ser humano en todos los niveles, no niveles psicológicos, sino antropológicos, históricos, filosóficos, etc. Pero no solo a esos niveles, sino a nivel consciente e inconsciente. Incluso una reflexión sobre la realidad. La realidad es todo, tanto la historia, lo pasado, lo presente y lo futuro, los objetos. Por tanto, la novela, diríamos, dentro de los géneros, el arte total. Es el género total. En él pueden verse incluidos todos los demás, desde fórmulas matemáticas hasta dibujos, pero que sean parte de la novela, que sean novela, hasta imágenes, fotografías y no sé, un día quizás incluso filmes, o sea, películas o trozos de cinta de vídeo, aunque esto, claro, todavía no lo he demostrado, ni lo he comprobado, ni lo he hecho en la realidad porque no se puede, porque no puedo, mejor dicho, hacerlo yo. Para mí la novela es una síntesis de todo lo posible. La novela es el arte total. Llamo arte total porque puede contenerse en él todo. Puede tener todo contenido y no puede tener nada. Por supuesto, si la novela que yo hago, o la narrativa, incluso en los demás géneros, se me juzga o se me critica como la novela de vanguardia de este siglo, o como la novela realista del siglo pasado, pues entonces no creo que se comprenda ni se entienda nada. Para mí la novela tiene que ser algo moral y honestamente lo más conveniente para el ser humano integral. Por tanto hay una serie de, no diría temas, pero sí una serie de límites por los cuales yo tampoco me atrevo a pasarlos. Pero no, esos límites no son solamente, no son estéticos, sino más bien éticos. Yo comprendo que la narrativa que yo realizo sea difícil de entender y de comprender, incluso más de asimilar, pero a mí me parece que es un intento serio de reflexión sobre el ser humano de este final de siglo y del próximo milenio. Yo creo que un pensador, definitivo un novelista es un pensador, tiene que ir a aportar soluciones en muy diversos temas para los hombres, no solo de su siglo, sino de las décadas siguientes. Por tanto, por ejemplo, en las novelas se meten como esqués publicitarios, que son esqués
de temas científicos, filosóficos, religiosos, que hacen que la novela tenga muchos planos, muchas divergencias y muchas convergencias, de tal forma que exige a la mente tener una atención lo mayor posible, porque si no, no comprendería el hilo, ese hilo que es una especie de combinación de consciente, inconsciente, de ahora, de presente, de pasado, de futuro, de lo que ha de venir, de las imaginaciones, de los temores, de los miedos, de los recuerdos, de las sensaciones, de las concepciones, de las percepciones. Todo ese barullo, bien o mal mezclado, bien o mal combinado, a veces mal escrito, adrede, con frases estilísticamente cultas o estilísticamente digamos rurales o populares, o plagiando a refranes o reconvirtiendo ese mar que es el lenguaje, ese mar del lenguaje escrito de siglos anteriores de cualquier cultura. Toda esa reflexión es lo que yo pienso que es la novela, y por la cual intentamos crear no ya un mundo distinto, porque eso es inconcebible, pero sí nuevas manifestaciones de ese mundo. A mi entender, la novela es un género abierto o se admite o no se admite, por tanto, caben en él todas las suposiciones, preocupaciones, excesos, defectos, nimiedades, grandezas, etc. Yo comprendo que será difícil que con una novela, digamos que crea nuevas tendencias o nuevos estilos, se llegue al clasicismo en esa tendencia o en ese estilo. Más en cuenta cuando yo, aunque no lo he desarrollado como texto literario, o sea, como crítica literaria, todos los manifiestos artísticos que aplico en la pintura, de alguna forma, los aplico también en la literatura, en cada uno de los grandes géneros, especialmente en la novela, también en la poesía, etc. Yo no sé si seré demasiado ambicioso, vanidoso o soberbio para intentar replantear toda una nueva novelística en la situación en que yo me encuentro, que he escrito alrededor de 40 novelas, claro, no en el sentido clásico, pero sí novelas para mí, y creo que la concepción fundamental de novela, y no he sido capaz de publicar ninguna. Pero pienso que nadie ya va en caballo, ni nadie va en carreta, sino que todo el mundo va evolucionando y todo lo admite, todo se admite, esos cambios se admiten. Por tanto, en la novela y en cualquier arte, en cualquier literatura, al menos se debe admitir ese progreso. Yo de luego no concibo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con ese tipo de novela, porque en arte y en la literatura lo que hay que admitir son los diferentes estilos, tendencias, y que cada uno vaya cogiendo según sus necesidades espirituales y materiales el tipo de arte o de estética que en ese momento le interesa, respetando las anteriores y todas las que en ese momento se dan. A mi entender, yo pienso que la novela es algo que está por crecer, está todavía en mantillas. Creo que solo ha habido un hito o dos en la novela de Cervantes. No quiero mencionar cuáles son los que a mí me parecen, porque sería ya escoger entre dos o tres novelas, es muy difícil que escoger el acierto, escoger con cierta capacidad de no errar. Pero, desde luego, la novela expresa un mundo psicológico nuevo. Se van dando pasos cuantitativos, o sea, se van dando pequeños cambios, y cada 3 o 4 siglos se da el gran cambio. El problema es saber si ya en este siglo se da ese gran paso o ese gran cambio y no se volverá a dar hasta dentro de 3 o 4 siglos, o los pequeños cambios que se han dado en estos 2 últimos siglos darán a raíz o nacerá un tipo de novela nueva a final de este siglo, a principio del otro, o a mediados del otro. Yo eso no tengo capacidad para juzgar, ni para criticar, ni para ver,
y para percibir. Yo creo que de luego el gran cambio de la novela todavía no se da. Ese gran paso de la Edad Media al Renacimiento o la Edad Moderna que lo dio Cervantes todavía a la siguiente edad todavía está por dar, pero quizás sea una opinión como todo opinable. A mi entender, el mundo industrial cultural referido a la literatura, pues según dicen, se publica de todo que tenga una mínima calidad. Yo no puedo juzgar si es cierto o si es relativamente cierto. Parece ser que sí, porque se publican muchas novelas. Yo ante esta realidad pues me tengo que callar y entonces yo autocriticarme y autojuzgarme que debo de ser una de las personas a nivel literario peores, de peor calidad, porque no soy capaz ni de publicar en una revista, que siempre digo ese ejemplo, en una revista comercial o institucional, ni medio folio de los míos escritos. Por tanto, o el primer preámbulo de que se publica todo, o que la mayoría que tenga calidad, y como se suele decir, ningún Cervantes se perdería en este siglo, o yo soy pésimo, soy un escritor muy malo, yo diría absolutamente malo, porque no se me puede aplicar, que no sé, sigo técnicas de marketing y todo eso, porque yo creo que las obras están lo suficiente difundidas para a los niveles que yo creo, a editoriales, etcétera. Por tanto, lamentablemente no encuentro un término medio. Lo que lamento en el fondo es que llega una situación como en el arte plástico, la pintura, que ya no tengo ningún por dónde proseguir. Porque no tiene sentido, o creo yo que no tiene tanto pintar miles y miles o más de pinturas y dibujos que no tengo ni dónde tenerlos. Y que nadie los quiere ni regalados. Por tanto, en ese sentido el futuro es un poco frustrante o negativo, o como queramos llamarlo. A mi entender, la industria cultural, admitiendo todo lo como está ahora, debería intentarse cambiar algo, o sobre todo en las cuestiones de selección, debería buscarse nuevas fórmulas y no dejarse solamente, como ahora hay dos o tres niveles. El primer nivel sería la industria cultural, por ejemplo galerías o editoriales. Segundo nivel serían todos los premios. Y en tercer lugar la política institucional, que está muy limitada. Yo aconsejaría otras cuatro líneas de desarrollo en el cual hubiera comités de lectores que no pertenecieran a ninguna biblioteca, o sea, ni a ninguna editorial, o comité de lectores aplicada a pintura que no comen a ninguna galería, ni ningún premio, ni nada, y fueran viendo obra, tanto a nivel plástica o a nivel literaria, y juzgando 15 o 20 personas que juzgaran manuscritos que se les enviaran a un determinado lugar. Este lugar podría ser una determinada fundación privada o fundación institucionalizada, y esto luego aconsejarían determinadas obras, determinados autores o determinados pintores al mundo institucional y al mundo privado. Yo creo que podría ser una fórmula que se podría estudiar. Otra fórmula, yo pienso que se debía intentar no perder tanta obra como se pierde. En eso, a nivel plástico, siempre he dicho que determinadas fundaciones privadas o institucionales podrían emitir cualquier tipo de obra, sobre todo en papel, que ocupa poco lugar y que se fuera conservando, al menos como documentos, pinturas, dibujos, grabados, para el siglo y para los siglos posteriores, aunque sean como simples documentos. Ya veríamos el siglo que viene si tendría nivel plástico o no tendría. Quizás así podríamos una esperanza para que no se perdiera. En ese sentido yo podría seguir trabajando y ir enviando, aunque sean a esos lugares.
Y a nivel literario podría ocurrir algo lo mismo, determinadas bibliotecas que fuesen conservando toda la obra. El registro de la propiedad no cumple totalmente esa función, entre otras cosas porque hasta ahora, no sé si ha cambiado la situación, la obra tenía que ir a máquina. Y claro, tampoco se tendría acceso porque es una cuestión digamos legal de propiedad. Yo eso es lo que se me ocurre. Hay otras cosas que también se me ocurren, pero habría que estudiarlas con más detenimiento y más con profundidad. Yo creo que si se admitiera con eso se podría ir conservando un gran patrimonio para el futuro a un bajo coste. Yo me pregunto qué tengo que hacer con las 1000 páginas escritas de teatro, aproximadamente, las 1000 páginas y pico, 1300 así de novela, las 1400 así aproximadamente, incluyendo cartas de artes plásticas, de textos de artes plásticas, y las 1500 páginas aproximadamente escritas de poemas. Claro, todo en páginas a máquina, originales a máquina y a mano. Porque el coste incluso de pasarlo a fotocopias y hacer 4 o 5 ejemplares es un coste elevado que a veces uno no sabe si tiene sentido realizarlo aparte del trabajo y todo eso, y el tiempo. Porque a veces tiene dos opciones: o dedicarte a pasar a máquina todo lo anterior, incluso fotocopia y todo eso, incluso ordenador, etcétera, etcétera, y entonces estarías viviendo del pasado y no podrías hacer obra